Hola compañeras y compañeros, empezamos el año con un tema con el que acabamos el año, que fue el tema del año, que fue el tema del año, que es el tema del plan de igualdad, que al final es un plan que muchas veces no nos damos cuenta que nos afecta a muchas personas, por no decir a todos los trabajadores, que en verdad es a todos los trabajadores, y porque hay muchas medidas que a veces no sabemos de dónde salen y salen del plan de igualdad. Bueno, muchas medidas y muchos derechos conseguidos, ¿no? Se plasman en los planes de igualdad. Porque ¿cómo podemos explicar un poquito, como resumen genérico, lo que pasó el año pasado con respecto a esto y cómo acabó en diciembre? Mira, esto empezó, el plan se firmó en abril, ¿vale? Después de 4 años de negociaciones. Para poner un poco en contexto, la negociación de un plan de igualdad debería durar un año, ¿vale? O sea, ya partimos de la dificultad de la negociación que existe en FREMAP, que yo no estaba en la comisión de negociadora de ese momento, Porque es un pero grupo que está formado por representación de la empresa y un representante de cada sección mayoritaria en FREMAP. que serían CSIF, UGT y comisión. Todos los compañeros que constituyeron esa comisión explican la dificultad de todos estos años de llegar a un acuerdo finalmente en abril del año pasado. O sea, ya partíamos de que todo es muy forzado, ¿no? De un largo proceso hasta llegar a ese punto. Pues en abril se firma. El sector de mutuas, como dependemos de esas leyes presupuestarias, tiene que pasar un primer filtro, que es el de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, para que evalúe el impacto económico que tenía el plan. Esto no pasa en otros sectores, que directamente el registro se hace en el registro oficial de convenios, luego de planes de igualdad. Entonces, públicos y privados. volvemos a tener ese lastre de la negociación colectiva en nuestro sector, de tener que pasar otro filtro más y dilatar lo que puede ser una llegada de mejoras. En abril se firma, se da el plan, sin noticias de él, sin noticias de él, sin noticias de él, sin noticias de él, hasta diciembre, ¿no? Y en diciembre recibimos. Bueno, hay que también puntualizar en que las resoluciones del 29 de noviembre las recibe la empresa. Nosotros, la representación de los trabajadores, no tenemos notificación de esta resolución hasta la segunda semana de diciembre, ¿vale? ¿Verdad? Los tiempos son importantes. ¿Por qué? Porque diciembre es un mes complicado. O las vacaciones. ¿Vale? Por el periodo que viene. Entonces, yo creo que es importante empezar el año recordando todo esto y situarnos. Estamos en enero siempre parece que la gente hace unos propósitos, pues vamos a hacer el propósito de conocer bien qué está pasando y de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, en la resolución, la Secretaría de Función Pública, que a su vez es la que valora por la DEGOS, que hemos dicho, ¿no? Que era el organismo a la que se envía, emite esa notificación donde dice que el plan es aceptado. ¿Pero con qué coste? Bueno, eliminando una serie de medidas para nosotros primordiales. Unas medidas las elimina porque dice que tienen que formar parte de la negociación colectiva o versus lectura más cercana, de llevarlos a una negociación de convenio. Otras medidas las elimina porque dice que tienen un coste económico, en el que en nuestro convenio, en nuestra particularidad, no conllevan el coste económico, como son los asuntos propios, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro caso serían a recuperar, no tiene ningún impacto económico. Luego hay otras medidas que entiende que no son apropiadas. Vamos, que lo que deja son 2 líneas, ¿no? Exacto. En el trabajo de 4 años. Eso es. Pero bueno. Entonces es un poco como, bueno, vamos a ver por dónde me están viniendo, ¿no? Los problemas, porque ¿cómo reconduces esta situación? Entonces lo que se decidió fue hacer una reunión con la empresa para contrastar opiniones de esta notificación recibida. El 19 de diciembre tenemos esta reunión, las secciones sindicales, con la empresa, y para nosotros es muy importante solicitar a la empresa el documento. 19 de diciembre tuvimos la reunión. Ah, la tuviste ya, vale, vale. Solicitar la memoria económica que se aportó
del plan de igualdad para intentar saber por qué se ha emitido esta resolución. Hacer un estudio de lo que ha pasado. La empresa lo recogió, aún no hemos tenido datos de ella. Y luego trabajar en hacer un documento de alegaciones de por qué pensamos que está tan fuera de lugar, ¿no?, la resolución recibida. Es difícil. Hombre, es que al final, después de 4 años de todo ese trabajo, con lo que cuesta negociar con la empresa, al final es un varapalo. Es un varapalo. Yo pienso que final, sí. ¿En qué podríamos decir que repercute tener un plan de igualdad? Claro, yo creo que deberíamos empezar de por qué existen los planes de igualdad, ¿no? Bueno, por ley, las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener uno. Esto pasó en el último cambio legislativo. Este cambio que tú dices se hizo como una obligación de ley, o sea, la empresa tiene la obligación de cumplir esta ley, y yo quiero reflexionar de por qué se impone una ley. Porque si me hace por ley no lo haces. Eso es. Entonces, Hablamos después, de pronto. después de hacer muchos estudios de la sociedad, de las empresas, vieron que los cambios que eran necesarios para la igualdad entre mujeres y hombres no estaban sucediendo. Entonces, ya situémonos en esto, ¿no? Sí, sí. Como sociedad es un problema, y es un problema que tampoco tengamos conciencia de esto, de que los cambios se tienen que cumplir por ley. No, señores, o sea, los cambios tienen que existir porque si no la sociedad no avanza, ¿no? Entonces vemos que si no hay la obligatoriedad, pues sí que es verdad que ya había un plan de igualdad, pero al final muy obsoleto a día de hoy. Y que también tenemos una empresa y que la sociedad avanza y los planes de igualdad tienen que avanzar para que no sea una dificultad el querer avanzar como mujer en este caso, porque es el sexo en el que más se intenta proteger en un plan de igualdad, que no quiere decir que sea el único, porque yo también entiendo que también defienden la figura del hombre en esta corresponsabilidad, ¿no? Pero es una realidad que la inclusión de la mujer en el mundo laboral necesita de un respaldo para que no afecte en la salud mental. Sí, y que al final la empresa tiene que ir legada a los cambios sociales. O sea, si trabajamos en una empresa que parece que sea del siglo pasado, claro, hay allí una disyuntura porque la sociedad está avanzando y tú te ves en un mundo que no es el real. Bueno, y el coste de salud de esto, ¿no? O sea, al final trabajar o vivir en esta circunstancia, bueno, yo puedo decir que mi sensibilidad sobre este tema es bastante fina porque soy madre, porque nunca quiero dejar de trabajar, porque pienso que debería ser un derecho en el que todos nos podamos tener que sentir cómodos y poderlo hacer sin las consecuencias de acogerte a medidas de conciliación que tengan un impacto sobre Económico. tu profesión, tu tiempo dedicado al estudio, tu tiempo... Bueno, es que al final la vida laboral y la vida personal tienen que tener un equilibrio y que no tienes por qué elegir solamente una cosa. No, tú tienes que crecer profesionalmente y crecer personalmente. Y esto, al final, pues es lo que decimos, que hasta que no hay una ley como que te obliga, era algo que se estaba obviando. Entonces, retrocediendo a esto que dices, ¿no? Que al final lo otro son reflexiones que cada uno puede estar como más de acuerdo o no, pero no deja de ser una opinión más personal. Si hay una ley que te obliga a cumplir eso, la posición del empresario es querer cumplirla para mejorar la calidad de los empleados o querer cumplirla para no ser sancionado. Y esto yo creo que es el debate en el que nos encontramos. Pues sí, ¿no? Y como trabajador, eso es una cosa que se tiene que encontrar la empresa, no es el empresario en este momento, pero como trabajador yo creo que deberíamos pensar, se ha hablado mucho del plan de igualdad, se ha hablado mucho focalizándolo en cosas en que veíamos que nos repercutían positivamente, ¿no? Como el aumento de periodos. Las vacaciones, por ejemplo. El aumento de periodos es una medida súper necesaria, como una medida de conciliación, de corresponsabilidad y como de mejora. ¿Por qué? Porque al final somos conscientes de que el calendario escolar tiene muchos más días que nosotros y conciliar esos tiempos pues es de agradecer. Claro. Pero es que no solamente eso, ¿no? Son derechos básicos de conciliación, de maternidad, y que tú a lo mejor puedes ver que no te afectan a ti directamente porque no tienes esa necesidad ahora.
pero él no sabe si lo va a hacer tener. Al final el cuidado de una persona dependiente es tanto de un hijo como de un padre, como de una persona mayor, tu pareja o tu padre o tu pareja. Entonces, al final, muchas veces lo vinculamos a la maternidad porque a lo mejor es el mayor porcentaje donde se piden los términos de cuidados y las conciliaciones y todo, pero no tiene por qué ser esa la única. Entonces, a veces nos falta empatía, pero es de ver esto, pero es que a veces hasta por egoísmo lo tendríamos que ver, porque mañana me puede pasar a mí y no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo tengo que asumirlo, qué tengo que pedir, qué supone, qué va a suponer en mi puesto de trabajo. Y entonces tenemos que ser, al final, responsables también como trabajadores de informarnos sobre esto. Bueno, y de ver que es muy importante que no perdamos derechos básicos que dan calidad a poder compaginar. Es bastante difícil es a día de hoy a nivel económico, ya no de medidas de conciliación, a nivel económico, con los salarios que tenemos, gestionar nuestra vida. Como para que encima, si tú te encuentras en una situación de necesidad, porque todo el mundo solicita una medida de conciliación por necesidad, nadie la solicita porque tiene un impacto, ¿no? Claro. Si en ese momento no está regulado o no está descrito fácilmente, el trabajador va a tener que entrar en una guerra que sí, que lo va a poder conseguir porque al final la ley lo ampara. Pero es o sea, hagamos esta reflexión de tenemos que ver la importancia de que existan documentos actuales a las necesidades de este momento, ya sea en convenio, ya sea en plan de igualdad, para que cuando llega la necesidad no tengamos que entrar en luchas individuales, largas, desgastadoras, No, porque afecta y a no- todo el sueldo, afecta a todo el mundo. y que, hostia, que esto también, ¿no? Como persona que vivimos rodeados de personas. Si ella tiene una situación difícil para conciliar su vida laboral, a mí también me va a afectar, en mi compañera. Va a venir con un ánimo, con un adherente al trabajo que va a acabar afectando a todos. Nos afecta a todos porque somos personas de tener relaciones. Entonces yo creo que era importante este mensaje de yo creo que no se ha tenido de todo en cuenta lo que supone el trance con el plan de igualdad y que como trabajador ahora sí es como, vale, ¿qué responsabilidad tengo yo en que todo esto tenga que salir adelante? Pues es la responsabilidad de tener un ambiente laboral que te sea más fácil y mejor reconocido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues supongo que a medida que vaya entrando el año y nos pongamos un poco en reuniones, pues va a haber comunicados, pero la participación vuestra es súper importante en todo esto y la responsabilidad de cada uno de decir, yo quiero un sistema, ¿no? Porque sí, ya estamos hablando de sistema, no estamos hablando solo de empresa, que me recoja. Y no perder oportunidades al final de mantener los derechos que tenemos y de conseguir más derechos. Y esto es una herramienta más y hay que intentar luchar para conseguir todo lo que podamos a través de esa vía, que no es la única vía, estamos hablando también por lo del convenio y todo esto, pero si tenemos esta y la tenemos aquí, pues aprovechémosla y intentemos que, bueno, que se nos escuche y que la empresa pues esté a favor de esto. Y que también, ¿no? Si esa circunstancia se ha dado como un plan de igualdad, ¿qué circunstancias más podemos encontrar ante una denuncia de un convenio si no empezamos a arreglar? Es todo lo que hemos dicho, ¿no? Es la dificultad de la negociación dentro de la empresa, ¿no? 4 años de negociaciones, e intentando llegar a un acuerdo por cumplir una ley. No, vamos a cambiar ese chip. Bueno, que a veces va todo como a corracuita porque me paso del plazo. Entonces, si ahora ya tenemos la dificultad dentro, tenemos la dificultad en los organismos públicos que nos dirigen, que también, ¿no? Ponen sí, yo creo que va siendo hora de que el empleado de Lambutos, en este caso, que es el sector que nosotros estamos, empiece a levantar la mano y decir, oye, no me tiren más agua encima, Ya. que al final sí que ahoga, ¿sabes? Sí, porque ahora estamos hablando del plan de igualdad, próximamente también hay que hablar del plan LGTBI y al final va a ser lo mismo. Pues es la suma de todo y de ver la dificultad en todo, ¿no? Y otra vez, o sea, el plan LGTBI llega porque hay una ley que obliga. Claro, y al final pasa mucho que comentamos, cuando tú vives en un privilegio no te das cuenta de que hay otras personas que les afectan ciertos temas.
que a lo mejor a ti ni te habían pasado por la cabeza, o sea, que no quiere decir que sea como que me den igual, sino que ni siquiera te lo habías planteado y son problemáticas que existen y que las tenemos que ver y que tenemos que luchar por todos, porque hoy te afecta a ti, mañana le afecta al compañero y si no estamos unidos y hacemos fuerza conjunta, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Así que ese es nuestro resumen. Empezamos fuertes, ¿eh? Aún así, estamos tranquilas, pero es una situación para mí, es una situación que debería marcar un antes y un después de del momento en que nos encontramos como trabajadores y de decir eso, de me estás ahogando ya me ahogas. Bueno, vamos a estar atentos a los comunicados según vayan las reuniones, las delegaciones que se han dicho y esperemos llegar a acuerdos y al final a medidas que son bien para todos y que no tienen por qué ser con un coste retributivo, porque hay muchas que no lo son y a ver qué pasa. A ver cómo va el año. Y hasta aquí. Hasta aquí, seguiremos viéndonos en otros episodios. Esa.